Bueno, vamos a hablar de noticias locales y también internacionales, todo muy asociado al mundo financiero. No tenemos opción ya como Argentina que mirar a esta altura lo que pasa afuera porque estamos absolutamente interconectados y dependientes de esa situación. Pero vamos a arrancar con el dólar que subió a penitas, pero podemos decir que sigue despierto, porque no es que ayer pegó un salto y hoy volvió a bajar, sino que se sostuvo ese salto del día de ayer, que perforó la barrera de los 45 pesos, está en 45,03, no se registran ventas en spot del Banco Central. Lo aclaro porque ayer de hecho hubo un tuit de Alberto Fernández que replicaba una nota del Cronista en donde se hablaba de ventas del Banco Central, pero eran ventas de futuros. Esa es la forma de intervención que hoy está aplicando el Banco Central, ventas de futuros, no de spot, con lo cual les queda una bala, una herramienta de acá al 11 de agosto. Hay que ver si la tienen que usar, si deciden utilizarla, para evitar que el tipo de cambio al menos siga subiendo, porque está a 45 y verdaderamente no sabemos a cuánto va a estar. Sí hay un elemento de introducción de una variable de tranquilidad para el gobierno de Mauricio Macri, yo diría para la región, pero sobre todo para el gobierno, que tiene que ver con esta decisión de la Fed, que por primera vez rompe con una política de subir tasas que se había abandonado desde la victoria de Trump. Si bien se planteaba que la Fed es la Reserva Federal de los Estados Unidos, es como el Banco Central. Sí. Se planteaba a partir de 2016 que iba a haber una política de alza de tasas, casualmente coincide con la elección de Trump, y desde ese momento, de hecho, y coincidentemente con el gobierno de Mauricio Macri, empezó a subir fuertemente, llegó a superar el 3%. Ahora, Julia, ¿cómo repercute en un mercado como el nuestro, que hoy está muy vulnerable, ¿no? Sí, a ver, cuando suben las tasas, la Fed es la Reserva Federal de los Estados Unidos y de alguna manera, así como el Banco Central fija su tasa de referencia, que es la LELIQ, y de esa manera fija el resto de las tasas de la economía, cuando la Fed fija la tasa de referencia de los Estados Unidos, que hoy está entre 2 y 2,5, de alguna manera también fija las tasas de referencia de su economía y del conjunto del mundo, es decir, a nivel global. Lo que genera es un proceso de atracción de capitales hacia Estados Unidos. Eso es cuando sube la tasa. Y eso de alguna manera perjudica a países emergentes como nosotros, como Argentina, y es lo que estuvo pasando este último tiempo. La Fed subía la tasa, entonces Argentina, si quería recibir inversiones, tenía que poner una tasa todavía más atractiva para competir con la tasa de Estados Unidos, y además porque ya somos un país de riesgo, hay que decirlo en estos términos, entonces había que ofrecer retornos mejores a los que ofrecía Estados Unidos. Lo que significa una baja de la tasa, que hay que ver si se sostiene, 25 puntos es importante, pero no es tan pronunciado todavía, es que pueda Argentina relajar su nivel de tasa. Esa es la realidad, o no tener que ofrecer tanto a los inversores extranjeros, o sea, para que vengan. No el 60%, por ejemplo. Por ejemplo, el 60% te argumentan desde el gobierno tiene estrictamente que ver con el dólar, tienen que poder resolver la cuestión cambiaria, está claro, pero por otro lado, si el escenario internacional cambia, esta variable de tormenta internacional puede que se vaya ordenando. De hecho, Powell, presidente de la Fed, hoy dice que lo que quieren es poder contrarrestar todos los indicadores negativos de crecimiento que tienen vastas economías a nivel global. De hecho, al tercer dato vamos a mencionar el dato de la CEPAL, como calentando la economía, porque bajar la tasa es calentar la economía, subir la tasa es enfriar la economía. Ahora, esto es al revés que acá, es completamente al revés. Sí, es un buen análisis el que estás haciendo, porque es al revés. Lo que está haciendo la Fed es intentar, fíjate, escucha este dato, intentar que la inflación sea de 2%. Es decir, quieren que la inflación sea un poco más alta de lo que viene siendo, porque claro, tiene una inflación tan baja que significa recesión, significa estancamiento económico, quieren que se active la economía y para eso bajan la tasa. Básicamente lo que hace Argentina es, para parar la inflación, poner la tasa en 60, el problema es que eso no estaría funcionando para parar la inflación. En todo caso se necesitan otro tipo de herramientas que el gobierno cada tanto las anuncia, pero después las abandona, como por ejemplo los controles de precio. Por ejemplo. Pero sí es interesante esto porque no solo Trump aplica políticas proteccionistas, que claramente van en contra del liberalismo económico de Cambiemos, y, por ejemplo, del acuerdo con la Unión Europea por parte del Mercosur, sino que ahora la Fed te baja la tasa, lo cual también va en contra de una política de altas tasas que también se plantea en Argentina como la forma de frenar la inflación. Podemos saber si puedo hacer una conclusión o te entendí bien. El mundo desarrollado tiende a desarrollarse vía la industria, la producción, no vía la timba. Bueno, a ver, lo que está haciendo Estados Unidos para poder hacer que active la economía global
es bajar las tasas. Esta es la lectura general para que del otro lado también nos entiendan y no enrosquemos demasiado la cuestión. Estados Unidos considera que si sube la tasa enfría demasiado porque todos los capitales van hacia van a invertir hacia los bonos del Tesoro a 10 años Estados Unidos, que son la inversión más segura. Cuando los procesos tienden a eso, se llama flight to quality, que significa el vuelo hacia la calidad. Es decir, no voy a ir a invertir en un país riesgoso como Argentina, en un país de Centroamérica, en bonos de esos países que nunca sé si van a entrar en default o no, porque esa es la mirada que tienen sobre nosotros después del default del 2001, sino que mejor me voy a algo seguro, me voy a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si Estados Unidos hace esto, después igual hay que ver cuánto terminan evolucionando las tasas de los bonos, porque la Fed es la tasa de referencia, distinta es la tasa de los bonos del Tesoro. Hace esto, lo que hace es, bueno, liberar de alguna manera inversiones y que puedan distribuirse en otros lugares del planeta. Relaja un poco el nivel de contracción monetaria que estaba existiendo. Juli, esto también abarata el crédito, es decir, baja la tasa LIBOR también. Se supone que debería generar un efecto de baja de tasas. Es una referencia. La Fed es una tasa de referencia. Como acá el Banco Central. Efectivamente, es una referencia. Hay que ver cómo empiezan a reaccionar el resto de los mercados. Es una decisión de hoy. Y el gran interrogante gallego es si esto sigue. Hoy hubo 8 directores de la Fed que se pronunciaron a favor de bajar estas tasas y solamente 2 que se pronunciaron en contra. Lo que hay que ver es si hacia adelante siguen planteando que hay que bajar o si plantearían, en todo caso, seguir con esta tasa que está en torno al 2,25% y que no es una tasa tan baja por el momento. Llegó a estar en cero, prácticamente en cero, con la crisis del 2008. Cuando se produjo el estallido en el año 2008, bajaron fuertemente las tasas como una manera de incentivar la salida de la crisis y estuvieron hasta inicio de 2016 con tasas bajísimas. Era una manera de incentivar la liquidez. Y justo esa política cambia con Mauricio Macri. Sí. Y vamos al tercer dato gallego, que esto es de la CEPAL y claramente es una mala noticia para Argentina. Dice que la economía argentina va a caer 1,8%. Quiero recordar que el Fondo Monetario Internacional dijo 1,3%. Y cuando uno mira todas las correcciones que hizo la CEPAL, corrigió 15 economías para abajo, es decir, también tuvo que empeorar las proyecciones, pero las que caen, las que tienen caída en su PBI, crecimiento negativo, diría el ministro de Hacienda, son Argentina, Venezuela y Nicaragua. El resto de los países de América Latina crecen en distintos niveles. Digo, Brasil en teoría en las proyecciones va a crecer, pero va a crecer poco, pero no caen. Argentina cae de nuevo en 3 años, de 4 años del gobierno de Mauricio Macri, va a caer su PBI. Gracias, Julián.